hombre que cuando toma los micrófonos, toma la prensa, toma las redes sociales, es bien seguido por el país entero porque siempre tiene impactantes informaciones en el orden de lo que ocurre en el país, inclusive de situaciones sociales que se ven a diario con una experiencia sobrada en materia militar, con una experiencia sobrada en materia política, ya se ha convertido en un político defensor de los derechos de la República Dominicana. Pero hoy él viene con un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando de algunos temas que no se tocan en la iglesia con relación al hombre más grande que ha tenido el mundo, al hombre que revolucionó el mundo, el hombre que le dio la esperanza al mundo de vivir en una real comunión. Nos referimos a Jesucristo. Yo dudo que alguien no supiera a quién me estaba refiriendo. Inclusive que yo dije que fue el primer político socialista que tuvo el mundo, apartando a Jesús de lo político, porque la política, eso es bueno, pero por eso seguro lo mataron, porque fueron políticos los que mataron a Jesucristo. Tenemos aquí al general Percival. Un aplauso para el general Percival. Bienvenido, general, a la asignatura política. Gracias por la invitación y como ustedes me contactaron. Y estamos en Semana Santa. Así es. Le doy gracias a Joel, a Montero y a ti, Brito, y a toda la radio escucha que ustedes tienen, porque es interesante. Nosotros hablamos mucho de política, pero no hablamos de religión, de Jesús, el Galileo, no el Nazaret. Porque hay un gran oscurantismo, hay una montaña escondiendo muchas cosas de Jesús en el mundo, en las religiones. 5,000 iglesias hay en el mundo, señores, y han sido incapaces de sentarse a hablar en una mesa. Oigan eso, 5,000. Y no se supone que esas religiones tienen como norte seguir al mismo Dios, al mismo Jesucristo. ¿O es que esas iglesias siguen a un Cristo distinto? Eso es lo que pasa. ¿O intereses divididos? Ahí es que está, intereses. Pero nosotros vamos a entrarnos porque nosotros hablamos mucho de Jesús, pero no hay autoridad en ninguna iglesia, de ninguna religión, de hablar de los momentos desde los 12 años a los 36 años, no 33, que se desapareció Jesús el Galileo. Este hombre que tuvo la dicha y la suerte. General, un momentito, general, escúcheme, que me llamó la atención que desapareció a los 36, no a los 33. Ja. Porque todo lo que nosotros nos han dicho, lo que conocemos, es que Jesús estuvo con nosotros hasta la edad de 33 años. Bueno, se comienza el calendario a contar desde el año 0 y estamos en el 2020. Pero ¿qué pasó? Jesús nació en tiempo de Herodes, el Grande. Y el hombre Herodes el Grande murió 4 años antes de la edad 0. Y se tomó un individuo que se llamaba Dionisio el Exiguo para contar la fecha, que nosotros tiene un error, y que si murió 4 años antes de la edad 0, la persecución fue 2 años antes de la edad 0 de Jesús. Entonces, 6 años antes de la edad 0, nació el hombre de Galilea. Si tú sumas, te da ¿cuánto? 36 años. Entonces, esta cuestión que nosotros tenemos y también los evangelios
que son escritos por quién. Los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que están en la Biblia, el último, Juan, es el único que le escribe él. Y data de una fecha, ojo, 60 años después de la muerte de Jesús. Oigan bien, se hace un concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino en el 325. Se convocan a todos los obispos y ahí se parte que hay que tomar esos 4 evangelios. Los otros evangelios, 26 en total, fueron tirados debajo de la mesa. Pero ¿qué pasa? Estamos en un momento de reflexión de cosas que están saliendo y tenemos los escritos del Mar Muerto de Qumran que se encontraron en 1946 y también tenemos de los de Nag Hammadi en Luxón, que lo encontraron en egipcio, los egipcios en Egipto, que están los evangelios de Bartolomé, el evangelio de Lucas, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Magdalena. Pero no quieren hablar de eso. Y esa es la situación que hoy nosotros estamos celebrando. Oigan bien, señores, la Semana Santa. Y yo le pregunto a las personas que me están oyendo en su casa y a ustedes aquí, ¿por qué celebramos la Pascua? Tú te agarras a cualquiera de estos pastores y evangélicos y también católicos y le preguntas por qué nosotros celebramos la Pascua ahora en Semana Santa. ¿Qué fue lo que pasó? Se celebra el éxodo de ¿quién? De Moisés, lo que se celebra. Entonces por ahí partimos. ¿Por qué este hombre que tomó un voto político religioso, estoy hablando de Jesús, que era un nazir, que viene de la palabra del hebreo nazir, que quiere decir, ¿qué hacen los nazires? Tienen 3 características, señores. Primero, se dejan el pelo largo. Segundo, no pueden tocar cadáver. Y tercero, no pueden beber vino. Y Jesús era un primogénito. Esto nada más es para los primogénitos. Y Jesús hizo su voto político religioso. Era un político que trató de transformar lo que estaba pasando en Jerusalén en esa época, que era muy grave, los cambistas, que estaban en el templo de Jerusalén, obviamente, negociantes, que estaban en el templo de Jerusalén. Lo mismo que está pasando ahora en República Dominicana. Y el episodio, ahí mismo, general, el episodio donde Jesús, cuando llega al templo, hace un acto de fortaleza, de rebeldía, rebeldía a las autoridades de ese momento. Y se incomoda, el hombre se incomoda porque era un hombre, se incomodó y agarró y acabó con los vendedores del templo. Mira, Montero, hay que comenzar que eso fue un plan orquestado, una conspiración liderada por él, que comenzó con Juan el Bautista. Juan el Bautista reunía más de 30,000 personas, Brito, en el Jordán. Y este hombre era el precursor, era el líder, era el maestro de Jesús. Y que solamente en esa Biblia lo mencionan solamente 3 veces a Juan el Bautista. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Pero que tú te introduciste quizás a la mitad de lo que nosotros tenemos que caminar para saber lo que pasó. Juan muere decapitado. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que Herodías, la mujer de Herodes Antipa, no Herodes el Grande, ya había muerto el papá, Herodes Antipa lo llevó, lo hizo preso, duró 1 año y 6 meses en Herodón, una fortaleza que él construyó ahí preso. Y después, en una fiesta,
Herodías le pide a la hija que baile, a Salomé. Y baila. Fue la justificación de que pídeme cualquier cosa. Y ella lo que le pidió fue la cabeza de este gran hombre, maestro de Jesús en el Jordán, de Jesús de Nazareno. Ahora, esa es la partecita, hasta ahí vamos bien. Vamos a la conspiración que se hizo. ¿Verdad? Vamos a aprovechar que usted se toma un poco de agua para decirle a los amigos redentes que Herodías, lo dice el general, pero Herodías lo tuvo 1 año y pico retenido preso, pero Herodías le tenía miedo matarlo. A un hombre que estaba levantando, como dice el general, esa conspiración que, oiga, llevaba 30,000, 20,000, 40,000 personas al Jordán para que esa gente iban para que él lo bautizara. Sí. Pero él le tenía miedo de matarlo, no decapitarlo, matarlo como sea. Pero no solamente eso. ¿Por qué lo mencionan 3 veces solamente? ¿Cuáles eran los grandes enemigos que tenía Jesús de Galilea? La Galilea era un área convulsionada. Cuando había pasado en Jerusalén la revolución de Matatías y su hijo Jonás, Judas y Simón. Estoy hablando del año 163 antes de Jesús. Una rebelión contra los helénicos, o sea, los griegos. Pero ¿qué pasaba ahí? Había un movimiento que se llamaban los macabeos. Y ahí en ese episodio hay que traer a un rey, podríamos decir, que se llamaba Antíoco IV. Y sobre esa religión sacaron a los griegos y después viene Pompeyo, Marco y asume el imperio romano y comienza a cobrar impuestos. Ahora, los 3 grandes enemigos de Jesús, ¿quiénes eran? Primero, el diablo. Segundo, los romanos. Y lo tercero eran los sacerdotes o la jerarquía del templo de Jerusalén. Los viejos, ¿verdad? Los viejos. Eran los sacerdotes. Para que ustedes sepan, los sacerdotes, los que dirigían Sí. a la familia, a la sociedad. Sí, sí. Entonces, en un momento determinado, Jesús fue llevado por sus padres, José y María, a Jerusalén, porque la costumbre de los judíos era presentar a todos los nacientes judíos al templo de Jerusalén 40 días antes de nacido. 40 días después de nacido. Sí, la circuncisión había que hacerla a los 8. Que Antíoco prohibió la circuncisión. Prohibió comer cerdo. Le dijo que tenían que comer cerdo. Le quemó todos los libros a los judíos y también le puso una estatua de Zeus dentro del templo. Oye, todo lo que esa gente pasaron antes de llegar a Jesús, Y llegaron los romanos e implantaron impuestos y todo esto. Un impuesto que el pueblo judío se negó a pagarlo. Y comenzó la subordinación y la sedición. Después que pasó esto, hermanos, oigan esto. Se organizó Jesús y Jesús tuvo una etapa en su vida que sus padres lo llevaron a los 12 años. ¿Qué pasó en el templo de Jerusalén a los 12 años cuando él se extravió y se pierde? Sus padres lo encuentran con los sacerdotes hablando. Pero este niño apenas con 12 años, un genio, con un verbo, los sacerdotes se quedan asombrados de la capacidad intelectual, académica y del verbo de él. Y ahí comienza él a hablar con ellos y le dice, ¿cómo es posible que en la casa de Dios se vea tanta sangre, tanto sacrificio? Porque en ese tiempo, estamos hablando del Viejo Testamento, había que sacrificar. Y él decía, ¿qué Dios es este que quiere tanta sangre? ¿Qué Dios de tanta venganza de matar la cría que él ama?
Entonces, ese fue lo primero que le preguntó. Le pregunta a los sacerdotes, ¿por qué aquí hay cambista? Hay pretamista. Lo tercero que le pregunta es, ¿por qué hay tanta gente, tantas mujeres pintarrajeadas? ¿Ustedes saben lo que quiere decir mujeres pintarrajeadas? Defínalo. Prostitutas en el templo. Y lo último más grande le pregunta y le dice, ¿por qué separan a mi madre de nosotros, de mi papá? ¿Cuál es la discriminación que hay? Porque Jesús, después que pasó ahí, sale por una de las puertas, de las 7 puertas que tenía Jerusalén, sube al monte de los olivos y oiga lo que dice ahí. Oh Jerusalén, qué tan esclavizado estáis, pero yo volveré a sacarlo de la esclavitud.